En segundos vamos con los oyentes y nuestro tema del día, numeral no acepto, pero antes vamos a saludar a Fernando García Manosalva. Él es el director de Migración Colombia, nos acompaña a esta hora muy amablemente. Señor director, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días a la W y a toda la audiencia de la radio. Bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó, qué descubrió Migración Colombia como para que se diera el proceso de expulsión del país del señor Juan Guaidó. Bueno, para empezar, a Juan Guaidó nunca se le ha expulsado. Me gustaría saber por qué dices que se le expulsó. Porque el señor Juan Guaidó llegó a Colombia y según la información que se conoció habría ingresado de manera irregular al país y por ende se le montó en un avión y se le envió a los Estados Unidos. ¿O estoy equivocado, señor Gaitán? Eh, García, perdón. sí, estás equivocado. Se trata de lo siguiente. Guaidó necesitaba salir hacia los Estados Unidos, pero previamente había cruzado la frontera entre Venezuela y Colombia sin hacer sellar su pasaporte, como lo exige la ley. Entonces, en ese sentido, él lo que hizo fue cometer una infracción a la normatividad colombiana. Esto sucedió ayer, pero también tenemos entendido que sucedió al menos una vez más en el pasado, que calculamos fue entre 2019 y 2020. No tengo la fecha exacta, pero estamos seguros que hizo lo mismo. Entonces, lo que se ha presentado allí, ¿cierto? Es no solamente una infracción, sino una serie de infracciones que el señor Guaidó cometió. Él se acercó y habló con Migración Colombia debido a que para salir por el aeropuerto de El Dorado hacia Estados Unidos, para lo cual tenía él un pasaje consigo, necesitaba tener su pasaporte en regla. Debido a que no lo tenía en regla, eh, Migración Colombia decidió hacerle un llamado a que aceptara una infracción, ¿cierto? Y se le abrió un proceso administrativo que él aceptó. El proceso administrativo tiene tres posibilidades o tres rutas posibles, mejor. Una que salga exonerado, otra que se le aplique una multa y una tercera deportación. Pero ese proceso administrativo no se surte automáticamente. Es más, el señor Guaidó tiene derecho a tener un defensor, un abogado. Entonces, el proceso administrativo actualmente está abierto. Como él tenía un pasaporte y tenía la intención de ir a los Estados Unidos, nosotros le acompañamos en el aeropuerto para que él tomara su avión hacia los Estados Unidos, exactamente a Miami. Claro, pero director, ¿eso significa que el señor Guaidó nunca quiso quedarse en Colombia? Pues yo no le pregunté si él se quiso quedar en Colombia alguna vez. Lo que sí sabemos es que tiene muchas entradas a Colombia. Sí, pero aquí, digamos, quedamos un poco confundidos porque usted dice que él simplemente estaba de tránsito hacia los Estados Unidos, pero cuando llegó Sí. al país publicó un comunicado en sus redes sociales manifestando su deseo de participar en la cumbre de hoy, es decir, de permanecer en Colombia. Entonces, ¿por qué señala usted o afirma que el señor Guaidó simplemente estaba de tránsito y no quería permanecer en el país? Mira, yo no puedo hablar con él por el señor Guaidó, pero lo que sí puedo hacer es que ustedes constaten en el aeropuerto, él tenía un pasaporte comprado por él que presentó ante las autoridades en el aeropuerto, ¿cierto? Porque él deseaba salir a los Estados Unidos y como estaba en situación irregular, estaba obligado a hablar con Migración Colombia y Migración Colombia en consecuencia le abre un proceso administrativo de acuerdo a la ley y a continuación lo acompaña a que él tome su avión.
Sí, pero es que de nuevo, cuando Juan Pablo mencionó la palabra expulsión, usted dice, eso no es cierto, no fue una expulsión, él estaba en tránsito, es decir, que su destino final era los Estados Unidos, pero él cuando llegó a territorio colombiano tenía un tiquete hacia Miami o fue a raíz de la decisión de Migración Colombia Mm, que él decide que se va para los Estados mm. Unidos. Cuando nos saludamos con el señor Guaidó, él ya contaba con un pasaje con destino a Miami. Sí. Director, pero ¿por qué entonces el canciller Álvaro Leiva aseguró desde la Cancillería que Estados Unidos era quien había comprado ese pasaje para la salida de Juan Guaidó? No, eso no lo sé explicar. Lo otro es que se nota un tratamiento diferente porque venezolanos que por las circunstancias que viven tienen que entrar de manera ilegal a Colombia son muchísimos y no se les da el mismo tratamiento. Correcto, no se le da el mismo tratamiento, pero a aquellos que tienen un PPT, es decir, un permiso de protección temporal, se les ha dado un tratamiento diferente que es precisamente ingresan a Colombia como venezolanos, pero tienen que tener también un permiso digamos, tienen que cumplir con las regulaciones de la ley colombiana. Esas regulaciones dicen que hasta marzo del año pasado la población venezolana que entraba a Colombia podía hacerlo según el PPT, es decir, ellos tenían derecho a PPT. Posterior a marzo del año pasado, todo venezolano que entre en Colombia no obtiene ese PPT, es decir, no obtiene permiso temporal. Bien, pero yo quiero que nos devolvamos al tema del tiquete, sobre el cual le preguntó hace un instante mi compañera Alejandra. Porque es que fue el canciller quien dijo que los Estados Unidos, el canciller Leiva, con quien usted trabaja además en el mismo edificio, el canciller No. Leiva dijo que los Estados Unidos le habían entregado el pasaje. Mira, yo no sé quién entregó el pasaje a él. Tengo entendido que él lo compró. Eso es lo que tengo entendido porque él me lo mostró a mí. Yo no le pregunté si se lo compró un familiar o lo compró él o Ah, quién se lo pero compró. el señor Guaidó sí habló con usted. Es que usted hace un momento nos dijo que usted no había hablado con él. No, yo nunca he dicho eso. Yo hablé con Guaidó. Me senté con Guaidó. Y en esa conversación que tuvo con Guaidó, él nunca le expresó su deseo de permanecer en Colombia para participar de la conferencia sobre Venezuela que se está llevando a cabo en el mismo edificio donde usted despacha. Mm, Primero que todo, yo no despacho en Cancillería. Yo despacho en el edificio de Migración Colombia. Bueno, Segundo, lo que estás diciendo no es cierto. no es que yo no he hecho ninguna afirmación, le hice una pregunta. Le pregunté si el señor Guaidó le había expresado a usted su deseo de quedarse en Colombia para participar de la reunión. ¿Se lo dijo o no se lo dijo Guaidó? No me lo dijo. Él nunca expresó ningún deseo de quedarse en Colombia. Lo que expresó fue un gran sentimiento si se quiere, de dolor, porque está lejos de su familia, de sus dos hijos y de su esposa. No, pero es que esa no es la pregunta. Le estoy preguntando. ¿Él le expresó, sí o no, señor director de Migración Colombia, el quererse quedar en el país para estar hoy, acá, en Colombia? No me lo dijo. Señor director de Migración Colombia, ¿en algún momento durante esa conversación el señor Juan Guaidó le manifestó su molestia por la decisión de Migración Colombia de acompañarlo a su tránsito hacia los Estados Unidos? Mm. Mira, él no lo hizo y pienso que lo vio como una necesidad, puesto que entró de manera irregular a Colombia y para poder viajar a los Estados Unidos tenía que presentarse a migración porque si no, no podía salir de Colombia. Sí, director, usted hace unos momentos dice que Juan Guaidó nunca les expresó su necesidad o sus ganas de quedarse aquí en Bogotá durante esta conferencia internacional. Entonces, ¿por qué ustedes le presentaron que podía tener acceso a un permiso de 15 días? ¿Él fue que se negó? ¿Él definitivamente no quería estar? No, porque a toda persona que pasa por Colombia de tránsito es posible
¿cierto? Ofrecerle un permiso de tránsito por 15 días. Eso para todos los extranjeros, para que crucen Colombia hacia un tercer país. Pues don Fernando García, director de Migración Colombia, quedamos con muchas inquietudes, porque es que la historia que conocíamos hasta el momento es completamente distinta a la que usted nos ha relatado. Y Bueno, teníamos, y habíamos entendido que el señor Guaidó en realidad no había salido voluntariamente, sino porque había sido precisamente desde Migración que le habían dicho que él tenía que abandonar el país. Y usted nos dice no, que esto nunca fue así y que él llegó con su tiquete para irse a los Estados Unidos, llevando además la contraria al canciller, que fue quien dijo que los Estados Unidos le habían dado el tiquete al señor Guaidó para irse. yo no sé quién le dio el tiquete porque no le pregunté, ni él me lo dijo, ¿sabes? Muy bien. Pues don Fernando García, director de Migración Colombia, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana. Bueno, igualmente, saludos.